Ella es socio fundador de la firma Priego Brito, abogados. Bienvenido, Eric. Muchas gracias, buenas tardes. Está también con nosotros Ismael Hernández. Ella es asociado en el despacho de abogados González Caldillo. Bienvenido, Ismael. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Nos acompaña también Fátima Jiménez. Ella es responsable de ESGA, de Women's Energy Network, México. Bienvenida, Fátima. Muchas gracias y buenas tardes a todas y todos. Y bueno, está también con nosotros Ana Suárez, que ella es directora general en CEA Investigación, que va a ser nuestra moderadora el día de hoy. Bienvenida, Ana, y te cedo la palabra para poder comenzar el panel. Perfecto, pues muchas gracias, Gabriel, y a Oil and Gas. Gracias por esta oportunidad. Y por supuesto que le damos la bienvenida a la audiencia y a los panelistas, que son sin duda personas con una importante trayectoria en el sector y especialmente en el ámbito de responsabilidad social empresarial. Entonces, pues nos hemos dado cuenta todos que el factor social, que anteriormente se abordaba como un tema secundario, ha tomado cada vez mayor fuerza como un elemento central para el desarrollo exitoso de todo tipo de proyectos, pero en especial es relevante ver cómo el manejo adecuado de los temas sociales en el sector energético puede ser un detonante de los proyectos exitosos o, por el contrario, una importante piedra en el zapato que puede terminar representando importantes pérdidas tangibles e intangibles para los desarrollos de infraestructura energética. Entonces, me encantaría empezar preguntándole a Fátima, desde tu perspectiva, ¿cuál es el potencial de la responsabilidad social empresarial en el sector energético? Y permítanme acotar rápidamente que, si bien esta pregunta está dirigida principalmente a Fátima, los demás panelistas también pueden comentar esta pregunta una vez que ella termine y así esa va a ser más o menos la dinámica, si les parece bien. Adelante, Fátima, gracias. De acuerdo, muchas gracias, Ana. Es una pregunta bastante interesante y creo que me gustaría abordar esta pregunta en términos de más allá de un potencial, sino como un aspecto de incluso mantener la competitividad en el mercado, siendo empresas o cualquier actor de interés involucrado, y también como la capacidad de adaptación a las tendencias globales. Incluso el mismo Consejo Mundial de Energía evalúa a los países y, bueno, por lo tanto, las capacidades que tienen los mismos países en términos de 3 dimensiones, las cuales son seguridad energética, equidad energética y sustentabilidad ambiental. Entonces ya ahorita estamos viendo cómo se va moviendo que el tema que típicamente se conocía como responsabilidad social empresarial va migrando de cierta forma a adaptarse a los nuevos requerimientos y tendencias del mercado. Y bueno, esto repercute, o más bien hay que también abordarlo o analizarlo en términos de que la demanda de energía actual está aumentando. Si bien hay prospecciones mundiales de que en 2050 se espera que la población mundial alcance casi los 9,000 millones, pues esto involucra directamente el mismo consumo energético. Por lo tanto, no solo las empresas del sector energético se van a ver en la necesidad de diversificar las matrices, sino también de todos los aspectos que vienen relacionados a atender estas necesidades globales. Esto quiere decir, bueno, actualmente vemos que las personas y en general los consumidores se interesan más por cuestiones de equidad, por cuestiones ambientales y ya no meramente del suministro de la energía como tal. Entonces, las empresas, al menos desde mi perspectiva, de la industria energética, se ven cada vez más, de cierta forma, obligadas a adaptar las estrategias bajo el paraguas tanto de la responsabilidad social como cualquier tema de ESG o que es ambiente, sociedad y gobernanza. También quiero añadir a este análisis el tema de que en sí la responsabilidad social empresarial es un concepto dinámico.
no solo por las contribuciones que pueden haber de los expertos en la materia, sino también por estos mismos cambios de los que comentaba. Y aquí creo que algo interesante es que en años recientes ha cobrado especial relevancia el concepto de tener un valor compartido de tu modelo de negocio. ¿Qué quiere decir? Pues que esto implica que la dimensión social ya no es meramente una preocupación adicional o un aspecto que se considere, pues digamos, de cajón, por decirlo de alguna forma, sino que este tema de valor compartido y los aspectos sociales ya forman como tal parte del núcleo o el core business. Entonces, creo que esta es una parte bastante interesante y que a su vez va un poco de la mano con lo que vienen haciendo o surgiendo en las directivas a nivel global y de cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Bueno, al menos recientemente la Comisión Europea lanzó un borrador de directiva respecto a los informes de sustentabilidad corporativa y bueno, esta directiva pues no solo amplía el nivel o la rigurosidad en la que las empresas tienen que reportar la información financiera y no financiera, sino que también se amplían las entidades que están obligadas a informar. Entonces, el contexto en otros países, pienso yo que pudiera permearse en algún tiempo, tal vez a mediano o largo plazo, en otros mercados como lo son Latinoamérica en este aspecto. Excelente, muy buenos y valiosos comentarios y actuales y que nos dan una idea también de la tendencia, ¿no? Y como mencionas bien, es un tema muy dinámico y que a veces las fronteras entre hasta dónde permea o no el negocio cambian y más bien se van reconfigurando. Entonces, no sé si alguno de ustedes quisiera comentar algo al respecto o si pasamos a nuestra siguiente inquietud para comentar con ustedes, Eric y Ismael. ¿No? Entonces, bueno, mi duda, ahora me gustaría canalizarla a Ismael, y es respecto justo a estos límites, en dónde podemos, o sea, cómo podríamos diferenciar la responsabilidad social empresarial de lo que la CNER denomina los planes de gestión social. ¿En dónde empieza, acaba, cómo, dónde confluyen? Si nos puedes dar tu opinión, por favor. Hola, perdónenme, se me olvidó el audio. Muchas gracias. Atendiendo a la pregunta, básicamente los planes de gestión social tienen el concepto de obligatoriedad. Ya te lo están imponiendo, la responsabilidad social empresarial, a final de cuentas termina siendo voluntario. Me ha tocado trabajar con muchas empresas de hidrocarburos, sobre todo en el Golfo de México, que ya tienen implementado una responsabilidad social empresarial. Sin embargo, a veces no está acorde a los requerimientos del plan de gestión social. Les explico un poquito sobre el plan de gestión social. Los planes de gestión social llevan varios componentes, entre ellos planes de inversión. Es decir, no todos los planes de gestión social deben de llevar planes de inversión. Eso va a depender de tu proyecto, dependiendo del tamaño va a ser el formato que debes de llenar. Esto está establecido en las disposiciones administrativas de carácter general que regulan las evaluaciones de impacto social, y dependiendo del formato vas a tener que hacer o no un plan de gestión social. Entre más grande sea el proyecto, pues es más elaborado los requisitos que solicita la CNER. En este plan de inversión social también te indica, te pone ciertas reglas, aunque no son obligatorias, sí te hace la recomendación de que se enfoquen principalmente en proyectos energéticos o de energía para las comunidades, fortalecimiento de capacidades, transferencia de tecnología y el propio desarrollo de las comunidades. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en la responsabilidad social empresarial tú tienes una gama de posibilidades para poder
desarrollar a la comunidad. Aquí te establecen ciertos límites. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, te indican que debes de identificar muy bien a tus personas de interés, a tus integrantes de interés para poder, y tus impactos, para de ahí poder diseñar un plan de gestión social. Una vez que trabajas con estos planes de gestión social, y desarrollas el plan de inversión, no te indica qué montos mínimos o qué es lo que debes de dar, pero sí te establece a quiénes. Te dice claramente que debe de ser a la población que es impactada y que se encuentra dentro de tu área núcleo, básicamente, y tu área de influencia directa. Entonces, ya con estas limitantes marcan una gran diferencia en los planes de gestión social. Normalmente, las empresas que ya tienen implementado la responsabilidad social empresarial estas áreas suelen jalar y hacerse cargo de los planes de gestión social, adaptando un poquito a los requerimientos que les exige la CENER. Como les digo, no hay montos de inversión, se deben de cumplir en materia social, deja de ser voluntario y pasas a tener ciertas reglas. Esto aplica para todas las empresas energéticas en el país, no así, por ejemplo, en la minería, ¿no? En la minería, pues sigue siendo voluntario. Las empresas que traigan ya sus planes de responsabilidad social empresarial ya implementados, bueno, pues tienen una gama de posibilidades. Aquí no. Aquí tienes que ajustarte a lo que te dicta la CENER. No sé, excelente. Queda bastante claro en el sentido de la obligatoriedad. Y no sé si, Eric, quisieras abonar algo a este tema. Pues yo lo que podría comentar respecto a lo que acontece y algo relacionado es el estudio de impacto social que se ha venido dando en los contratos. También digo, tiene cierta relación porque va a permitir a las empresas, pues, tener las nociones básicas de cómo se encuentra la situación, y en los contratos que se dieron, hablando específicamente en materia de hidrocarburos, en las rondas, estos estudios no estaban apegados a la realidad, eran, digamos, trabajos de gabinete en su mayoría, que cuando el empresario o el operador llegaba al entorno, no había una coincidencia entre el instrumento y la realidad, ¿no? Entonces, dentro de los planes, digo que dentro del plan tendríamos que considerar el tema de la inversión social y todo el plan de desarrollo que vamos a tener, pues hasta cierto punto para la toma de decisiones, estos estudios te permiten darte una idea, ¿no? Entonces, digo, esto lo comento en colación porque los estudios los hicieron con CENER y Secretaría de Gobierno. Entonces, pues sí es importante, ¿no? Como la fase, o digamos, lo importante en el tema de responsabilidad social, pues primero es detectar las necesidades que se dan. Luego tenemos que diseñar el mecanismo por las formas en que las vamos a atender, luego cuantificar, ¿no? Y luego poder obtener un retorno social. Precisamente es lo importante, ¿no? En la responsabilidad social. Y creo que si no tenemos datos ciertos y apegados a la realidad, eso complica mucho la situación. Ese es mi comentario. Yo excelente. quiero hacer Sí, claro, quisiera hacer una contribución a eso. Hay que entender el contexto que se vivía en ese momento en las primeras rondas, donde CENER no tenía disposiciones, es decir, se fueron haciendo las evaluaciones de impacto social como a la mayoría les dio a entender, siguiendo reglas muy, muy básicas. No fue hasta, me parece que 2 o 3 años después, cuando ya se establecieron las disposiciones administrativas, y ahí ya nos sientan las bases, pero esto fue todo un proceso de formación que vivió la CENER para ver
con esas primeras rondas y esas primeras evaluaciones para poder detectar muchas fallas. Yo les puedo decir que ya con las disposiciones administrativas mejoró mucho. No, siguen existiendo bastantes huecos que se deberían de poner sobre la mesa en la CENER y ir mejorando, pero bueno, sí mejoró bastante el procedimiento y nos apegamos un poquito más a la realidad, ¿no? Ya te piden más trabajo de campo, te piden más relacionamiento con parte comunitaria, reportes de esto, entonces va mejorando. Sí, exacto, sí. Creo que como dice Fátima, es un ámbito que está vivo y que está reconfigurándose y que está todo el tiempo aprendiendo sobre su experiencia, ¿no? Me encantaría, Eric, si nos puedes comentar ya en la implementación o cuál ha sido tu experiencia en tu área de trabajo para que no nos quedemos solamente en los fundamentos y en la ley, sino cómo se aterriza y cómo han tenido, igual invito a los demás panelistas si nos pueden compartir, pero empezando por Eric, la experiencia que han tenido ya en la implementación de, ya sea de planes de gestión social o de estrategias de responsabilidad social en sus contextos específicos, porque creo que los tres tienen valiosas experiencias. Bueno, yo puedo hablar de nuestra experiencia aquí en el sureste, en los proyectos que se han presentado y bueno, aquí hay una condición particular en el tema social y esa simbiosis que se da en materia ambiental. Precisamente aquí la responsabilidad social empresarial de sus pilares económica, social y ambiental parte fuertemente del tema ambiental, es decir, tiene que soportarse porque digamos que las actividades petroleras generan un fuerte impacto en el ambiente, ¿no? Digamos que es el argumento principal que va a tener una parte interesada para poder reclamar o demandar algo de cualquier prestador u operador que se encuentre realizándolas, ¿no? Generalmente el punto de partida de todos ellos es: me estás generando un daño, me estás afectando, te reclamo, indemnízame, págame, si no me pagas no trabajas. Y esa es, digamos, la mecánica, ¿no? Para mí la herramienta primordial que debe existir o lo que tiene mayor eficacia aquí en el sureste está en tu plan de comunicación, ¿no? La manera en que vayas a comunicarte con los actores y la manera en que esa información se transmita, ¿no? Que sea una información transparente, que sea continua, que sea oportuna y además que también se honren los compromisos por parte de quien los ofrece. En esos sistemas pues se van dando o hemos venido diseñando a lo largo del tiempo por las prácticas mecanismos de atención, vamos a decir, a la comunidad que consideran unos mecanismos de reclamación, ¿no? Que un mecanismo de reclamación o de atención puede contener una solicitud, una queja, una reclamación o una consulta, ¿no? Digamos que esos 4 puntos son elementales y con cualquiera de los actores puede versar esta comunicación. Ahora, la respuesta de cada una de ellas también debe de ser muy, muy, muy específica. Debe haber todo un procedimiento donde yo atienda dentro de un tiempo determinado, 24, 48 horas, dependiendo el tema que se trate, porque puede ser cualquier cosa o tema la petición, que yo determine si hay procedencia o improcedencia en esa petición, porque digamos, si ya estamos en un tema de reclamación de los 4 puntos que mencioné, ahí ya lleva dentro de la misma un tema de indemnización. Es decir, en este concepto se está pidiendo ya
un pago o se está pidiendo un bien también que puede ser en especie. Y bueno, basados, como comentaba yo, en un tema de impacto al ambiente, ¿no? Y obviamente la sociedad se ve afectada por ellos. Ellos te demandan el trabajo, la realización de las actividades, pero desgraciadamente el inicio de esta industria, pues ya me voy a este concepto, industria de reclamación que tiene muchísimos años, ya estamos ahorita entrando ya a una cuarta generación, estamos en una tercera, donde ya hay procesos muy complicados de atención. Incluso el gobierno ha tenido, antes como actor principal se encontraba Pemex, entonces reclamaban o pedían o sea, ya puede ser una afectación o una reclamación en una de las ventanillas de Pemex. Pemex le tenía que dar una respuesta, tiene que haber un procedimiento, tiene que haber peritajes para ver si lo que están reclamando es procedente o improcedente. Y hay una respuesta, ¿no? Y si te dicen que es procedente, pues te pagan. Si es improcedente, pues venía el descontento otra vez y se creó una segunda instancia con una secretaría aquí del estado de Tabasco. Digamos que un ente local le resolvía a uno federal, no es un tema sui generis, pero es un tema en realidad de gobernabilidad, es un tema que parte del tema de una vertiente social, ambiental, y obviamente cuando llegan las compañías privadas, pues tienen que diseñar todo su plan, y ha sido pues un verdadero reto, ¿no? Para todos, como pues muchos si están apegados a las mejores prácticas internacionales, al IFC, a todas las normas de desempeño, a los principios de Ecuador, a las prácticas europeas, pues obviamente aquí hay conceptos que son totalmente inaplicables y no habría forma de explicar por qué el recurso debe destinarse a un bloqueo donde no te dejan pasar porque va a pasar un taladro y te piden porque pase el taladro para perforación 300,000 pesos y no hay ninguna justificación. Y ellos te dicen que porque al pasar el camión destruyes la carretera y cuarteas las casas, y te piden, no sé, 15,000 pesos por casa, ¿no? Y cuando perforas, pues igual que también destruye las casas. Entonces, por N,000 conceptos hay aparte de las que sí sean fundadas, ¿no? Que tienen una base legítima, como inundaciones, lluvias, etcétera, ¿no? Que hay algunas que sí tienen una comprobación científica, muchas no tienen un sustento. Entonces, perdón. El tema de responsabilidad social empresarial en proyectos de energía juega un papel preponderante porque precisamente va relacionado al riesgo, y la continuidad o incluso la supervivencia del proyecto va íntimamente ligada a esta responsabilidad y a los planes que tú desarrolles, ¿no? A los planes de gestión social precisamente, y dentro de ellos el de inversión y el de comunicación. Excelente, muy buenos puntos. No sé si alguien más quiera abonar a esta experiencia. Pues yo me ha tocado trabajar con un par de empresas en el sureste también. He tenido buenas experiencias, me ha tocado ver cómo desarrollar todo el proceso, desde la elaboración de la evaluación de impacto social hasta la identificación de actores, y empezar a trabajar con ellos, empezar con talleres. Es muy interesante cuando te acercas a ellos y los escuchas y empiezas a diseñar con ellos los planes de gestión social. He notado que eso genera un involucramiento por parte de ellos, un sentimiento de pertenencia, lo adoptan como suyo. Claro, es un proceso un poco difícil y engorroso, sobre todo para ellos, porque al principio esto puede tardar algunos años, ¿no? En lo que empiezas a desarrollarlo, se te empiezan a enfadar las comunidades hasta que empiezan a entender de qué se trata y empiezan a ver plasmado ya en un plan todo lo que se fue trabajando, ¿no? Ahorita están por los mismos tiempos que ocupan estas empresas de hidrocarburos en sus etapas de exploración y todo, apenas están iniciando la implementación.
Me parece que es muy reciente. Otras empresas con las que me desempeño, pues están iniciando apenas la implementación. Van a pasar esas etapas, acaba de terminar todo el desarrollo y hasta ahora ha funcionado muy bien. Hemos tenido muy buenos resultados de la participación comunitaria. Aparte de lo que dice Eric, ¿no? Aparte de tener los planes de quejas y sugerencias, tus mecanismos y todo eso establecido. Siempre vas a tener un reclamo, siempre vas a tener quejas, pero en la medida de que tú te involucres más con la comunidad, como bien dice Eric, sea de espacios de información de forma transparente, empiece a pasarse a todos, sin discriminación, sin nada de eso, comienzas a ver los resultados. A lo mejor al principio te puede ser un poco difícil, pero conforme va avanzando el tiempo, va mejorando la relación. Igual sí puedo únicamente abonar y también haciendo como una especie de redondear las ideas. Coincido totalmente con mis compañeros, el tema de que pues al menos en la historia del sector hidrocarburos pues hay una especie de lastre o hay una especie de historia que se sigue pues presentando, ¿no? Y igual, en mi experiencia he colaborado más con empresas de upstream y midstream y ahí creo que justo un poco como bien señala Ismael, uno de los puntos fuertes, al menos en mi experiencia que he percibido, es el involucramiento y la comunicación. Y en estos dos componentes de comunicación e involucramiento, creo que, y bueno, esto ya sería más a título personal, está el tema de pues siempre considerar que estás tratando con personas, con seres humanos y que al final probablemente, pues como bien menciona Ismael, quieren ser escuchados, quieren tener esa sensación de que de que sus necesidades pues sí son escuchadas y que bueno, al final, aunque pues una compañía no sea la panacea de todos los males, pues siempre puede haber un punto en común y creo que ese punto en común es en donde puede ser muy fructífero para todas las partes interesadas. Justo lo que dices. Me ha tocado que esa percepción que ya nos dejó la empresa del Estado permea mucho para las empresas privadas ahora, pero es solo trabajo de relacionamiento, de talleres, de escuchar y sobre todo de explicarles claramente cómo es. Yo creo que cuando tú informas a la gente de alguna manera los empoderas y eso hace que entiendan de qué se trata y que se rompan esos viejos paradigmas que vienen jalando. Exacto. Un punto muy interesante que mencionó Eric es que a veces contamos con lineamientos internacionales que en papel suenan maravilloso, ¿no? Y que fueron diseñados en contextos muy diferentes y a veces inclusive trabajando dentro del mismo país podemos darnos cuenta que la estrategia que nos funcionó en Tabasco no necesariamente va a ser exitosa en Sinaloa o digamos, o sea, por las diferencias culturales. Entonces, me gustaría preguntarles cómo es que se tome en cuenta el factor cultural a la hora de implementar los lineamientos y justo qué papel tiene el gobierno en toda la responsabilidad social empresarial, porque a veces las empresas dicen, es que esto no me corresponde a mí, esto le corresponde hacerlo al gobierno, ¿no? Entonces, no sé si alguno de ustedes quisiera comentar el punto de cómo logran o cómo deben sortearse estos desafíos. A mí me gustaría aclarar aquí un punto. Dentro de la responsabilidad social empresarial, puedes ya, como bien decía hace rato, como es voluntario, tú puedes acercarte al gobierno, puedes diseñar planes con ellos. En lo que pide CENER, en las evaluaciones de impacto social, más específicamente en los planes de gestión social, sí te dice claramente cómo debes hacer eso. Sí es un poquito más específico en ese tema. Igual creo que, haciendo un poco la acotación entre las obligaciones que las empresas tienen en materia de impacto social y por ende las evaluaciones de impacto social y el tema de responsabilidad social, creo que un punto en común y en donde puedes
tener la identificación asertiva de cuáles pueden ser las potenciales necesidades o los temas en los que pudieran haber pues participación por las empresas, pues es el trabajo de campo, el cual pues obviamente incluye desde la elaboración de las herramientas de recopilación de información directamente en campo, como el diseño per se de los acercamientos con los actores de interés y, bueno, de forma que se identifiquen pues intereses, necesidades. De esta forma creo que puedes ir un poco acotando también incluso por el tema del contexto, cuáles pudieran ser pues justo aquellos temas en donde tú puedes ir incluyendo o haciendo un esfuerzo para ir pues enfocando pues sí, la participación que vayas a tener en esas comunidades o área de influencia. Y creo que aquí también vale un poco la pena mencionar que creo que fue el año pasado que se analizó una iniciativa de ley de responsabilidad social aquí en México. Me parece que no se publicó oficialmente, sin embargo, creo que esto ya es un precedente o un antecedente importante, al menos en materia de responsabilidad social, que, bueno, pues en algún futuro, de igual forma, creo que se le puede dar continuidad a esta iniciativa. Eric, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Pues coincido en lo que están comentando y obviamente, pues por condiciones, circunstancias y factores, pues varía siempre la implementación y los planes y programas que se vayan a desarrollar en el entorno. Finalmente, lo importante de esta responsabilidad es precisamente que se logre la estabilidad y la armonía con la comunidad, incluso sometiéndonos a estas normas que son estándares internacionales, sea de manera voluntaria, y como bien dice Ismael, ¿no? Ya algunas adquieren un carácter vinculante, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de la lactancia, no sé, en Suecia, ¿no? Ahí digamos ya es obligatorio que haya salas de lactancia, y aquí podemos decir que es un tema que lo podemos ver como un tema totalmente voluntario, pero finalmente la normatividad y esa vinculación nace de la exploración y de la práctica del privado en todos estos temas que precisamente con su recurrencia y beneficio, pues se vuelven ya luego una norma obligatoria. Entonces, aquí, pues, por ejemplo, en la región, conforme la visión a veces del gobierno en los estados, obviamente siempre varían los partidos, pero hay secretarías con las que se pueden, por ejemplo, aquí hay una secretaría, voy a hablar del caso Tabasco, que se creó expresamente para atender temas de energía y se llama Secretaría de Desarrollo Energético. Campeche tiene otra Secretaría de Energía, aunque es un tema federal, digamos que tiene labores solamente de vinculación, coordinación, colaboración, pero precisamente dándole importancia al tema, o como es una actividad preponderante, han sido creadas, ¿no? Independientemente de su competencia legal o no en estos temas, pero lo que hacen es coadyuvar con las empresas y con los gobiernos, ¿no? O sea, también de otros países, y obviamente con todas estas partes. Y hay, por ejemplo, una subsecretaría de concertación social, ¿no? Que busca precisamente lograr esa comunicación bidireccional y buscar un consenso entre lo que las partes demandan y no, pero como señalaba hace un momento, hay veces que las pretensiones o son ilegítimas, tienen un carácter ilícito y no pueden ser satisfechas por la empresa. Y ahí es donde ya el Estado
se ve rebasado por estas malas prácticas que ya están muy arraigadas y viene pues precisamente la aplicación del Estado de Derecho, que muchas veces es nula o rebasada por el tema político, electoral y pues a veces se permite que existan paros o bloqueos a los proyectos en lugar de aplicar el derecho por el costo político, y se transmite al privado, ¿no? Entonces este tema, pues porque es importante la responsabilidad social en cada entorno, porque precisamente de ahí puedes tener una licencia social para operar en muchos temas que te va a ayudar a medir esos riesgos, ¿no? Y tú ya vas a decidir si llevas tu capital o no a ese lugar, ¿no? Pues si tú dices, oye, ya está muy complicado, pues entonces ya no merece la pena ir a meter un capital ahí, ¿no? Entonces, sí varía mucho, yo creo que tanto el gobierno como el régimen del gobierno en otros países en la aplicación y estandarización de estas normas, incluso aunque sean estándares, ya implementarlas es otro tema si no hay un Estado de Derecho. De acuerdo, está muy interesante y importante ver que aparte, o sea, uno puede cumplir con la ley, pero del otro lado puede que no se esté respetando. Y me gustaría saber cómo ustedes podrían invitar a los empresarios, porque si bien, o sea, quienes están hoy operando ya cumplieron con los permisos, con la regulación, ya tienen pues ya presentaron su evaluación de impacto social bien hecha o mal hecha, pero ¿cómo pueden invitar a los empresarios o a los inversionistas a que fortalezcan este componente de la responsabilidad social en todos sus proyectos? Como por qué, si yo ya estoy operando, debo de darle importancia a la responsabilidad social empresarial? Quien quiera comentar al respecto. Pues sí, no. Durante 20, 30 años, pues empieza una relación cordial. Esto para evitar justo lo que decía Eric, hay que entender que a veces los paros, los bloqueos te generan costos en cualquier etapa de tu proyecto. Puede ser en la propia construcción, en el desarrollo, en la operación. Entonces, creo que estos son los puntos más importantes, ¿no? Uno, que como bien decía, pues, la conflictividad social puede ahuyentar a la inversión de capital, puede parar operaciones, puede generar muchos costos. Vas a ser vecino 20, 30 años, lleva una relación cordial. Enfócate en ellos en la medida en que tú los escuches, en la medida en que mantengan una buena relación de cooperación, se adquiere un sentimiento de pertenencia y se empiezan a abrir los caminos para que todo fluya bien. Creo que igual un punto importante que mencionaron mis compañeros es la cuestión de la inversión. De hecho, el CEO de BlackRock emite una carta cada año a los distintos inversionistas. Y bueno, en el gremio o en el medio, esta carta siempre ha sido un parteaguas de cuáles son las tendencias de las inversiones. Y la carta de Larry Fink, el CEO de este año, pues puntualiza el tema no solo de la vulnerabilidad de los sistemas, hablando particularmente del tema de la pandemia, sino que también menciona cuestiones ya de cambio climático y de la adaptabilidad que deben de tener los activos y las empresas respecto a estos nuevos riesgos. Entonces, mi comentario sería, pues, por un tema de gestión de riesgos, que trae a su vez cuestiones económicas y también por cuestiones de continuar siendo un atractivo respecto a las inversiones. Excelente, muy buenos puntos. Eric, sí, si nos puedes contar tu perspectiva. Pues yo más que nada creo que independientemente del tema de conciencia social por hacer precisamente el retorno
social, digo, y no me refiero al retorno que esperamos con esa inversión social que se espera un rédito, una rentabilidad, sino tenemos esa conciencia que si queremos precisamente tener un entorno estable y armónico, tenemos que ser también responsables, ¿no? Creo que el primer ejemplo de esa responsabilidad social está en el impuesto, ¿no? El impuesto es una forma de contribuir a nuestra sociedad por una mejora en los beneficios que vamos a obtener por parte del Estado, ¿no? Y en este caso, la responsabilidad social empresarial se refiere a todo el entorno, ¿no? Tanto a lo social como a lo económico, al ambiente. Entonces, y si lo pensamos ya, digo, entonces primero por conciencia, ¿no? Debemos de hacerlo, pero si no estamos en un nivel de evolución y conciencia avanzado entonces y no nos importan los demás, pues entonces pensando de una manera egoísta, personalista, individualista, pues simplemente por procurar y lograr la permanencia de nuestro proyecto por competitividad, por control de riesgos y precisamente porque mediante ella podemos lograr la supervivencia del proyecto. O sea, no ejercer los planes de manera correcta e inteligente, con estudios, con mecanismos, diseños, programas inteligentes que vayan a tener precisamente efectos sobre quienes los estamos o a quienes se los estamos aplicando, no tiene ningún sentido. Entonces, un empresario debe ser responsable per se por al menos por esas dos cuestiones, considero yo. Excelente, muy buenas aportaciones, muy enriquecedor cada una de sus perspectivas. Y no sé si hay algo que no hayamos abordado que les gustaría platicarles a nuestro público, algo que haya surgido, alguna reflexión a partir de lo que escuchamos de todos los panelistas a manera de conclusión que nos quieran compartir. Pues yo precisamente digo, si me permiten, antes que nada, agradecerle a Gabriel y a todos ustedes por este espacio, felicitarlos porque este evento tenga muchísimos años más, que es una maravilla que todavía se pueda dar esa pluralidad y esta democracia en el sector, que se pueda lograr todavía expresarnos o de manera artística todavía poder decir lo que pensamos y sentimos. Y entonces yo esa parte la celebro, ¿no? Y por otra, pues precisamente que hagamos conciencia de la responsabilidad social, tanto en lo externo, la empresa, como en lo interno, porque no sirve luego de nada ser una empresa de aparador y que voy y siembro unos árboles y tengo una política o un plan ambiental, o por ejemplo hago miel con una etnia indígena, si por dentro no le pago a mis trabajadores, me financio de los proveedores, me los llevo a 400 días y estoy por un lado dando una cara y por otro lado estoy explotando a otros. Eso no es ser una empresa socialmente responsable, eso es verdaderamente un abuso y muchas empresas lo hacen, no le dan o no le conceden los derechos a sus trabajadores, no le pagan a sus proveedores, te dicen que te voy a facturar de una manera y te ponen un mecanismo para aprobarte la factura donde te ponen 20 días y luego te piden 45 días de crédito y luego te ponen un programa para aprobarte la facturación y demás. Y al proveedor que precisamente es responsable social, que tiene familias, que cuidar trabajadores, que alimentar, pues lo están explotando. Y empezamos desde el Estado. O sea, las empresas del Estado empiezan con esa cadena y esto es precisamente un efecto dominó donde no me pagas tú,
no cobra el otro, yo no le pago a este, y finalmente la armonía que se debería generar por este estado de responsabilidad, que hay una parte que es la económica, donde va a estar ese circulante, esa derrama, y va a generar este beneficio, pues no se da porque nosotros mismos la interrumpimos. Entonces, esa responsabilidad tiene que ser externa e interna, ¿no? O sea, tiene que haber una integridad corporativa empresarial. Así como hay una integridad humana de pensar, sentir, actuar, mente, cuerpo y alma, la empresa también tiene que ser íntegra. O sea, la empresa, lo que veas es lo que sea, o sea, debe de ser. No podemos dar una cara y tomarnos la foto y es muy desagradable porque finalmente tú dices, bueno, o sea, de nada sirve que estos planes luego se utilicen con esa finalidad, ¿no? Para tomarse la foto, para lograr créditos, para lograr fondeos, para que el auditor del Banco Mundial me lo apruebe, y por atrás es un tema complicado, ¿no? Y en realidad puedo decir, no puedo decir que no lo hagan todas, la gran mayoría tienen mecanismos de financiamiento sobre los proveedores muy abusivos. Sí, más que nada es... Excelente, sí, creo que también el público logra detectar esas incongruencias, ¿no? Y que de repente dices, ¿por qué no está funcionando mi plan de gestión social que estaba perfectamente diseñado y que todo? Pues porque las comunidades se alimentan de información de varias fuentes, no es solamente lo que el vocero llegue a decir, ¿no? Entonces, me parece súper relevante lo que nos comparte Eric, y como mejores prácticas creo que también pueden tomarse como referencia. Gracias, Eric. Ismael, Fátima, si quieren compartirnos una reflexión final. Pues, perdón, a mí me inicio. gusta. Sí, va, adelante. Sí, ok. Gracias, Ismael. Pues también me uno a las felicitaciones y al agradecimiento de Eric. Igual, un gusto haber compartido este espacio con Ana, con Ismael y con Eric. Creo que yo cerraría con justamente bajar de la teoría o de los papeles a la práctica, la responsabilidad social empresarial, y bueno, de ahí cualquiera de sus vertientes que pudieran ser planes respectivos de la EBIS, o incluso ir explorando cuestiones ya meramente de ESG, y bueno, ya de ahí surgirían, pues, por ejemplo, comunicación no financiera en términos de memorias de sustentabilidad, etcétera. Y bueno, todo esto nuevamente considerando cómo se va moviendo el mismo tema, considerando que este tema pues sigue siendo muy dinámico, que en el sector energético pues se viven cada vez más cuestiones o nuevas presiones o regulaciones que van a ir pues abonando a todo este camino. Y pues nada, cerraría con eso. Muchas gracias también a Women's Energy Network. Gracias, Fátima. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. También quiero aprovechar para felicitarlos por estos paneles. Y yo cerraría con una invitación. Yo cerraría invitando a los compañeros consultores a que tomemos la batuta e iniciemos una campaña de concientización con los empresarios y con todo el mundo, donde básicamente, pues, saquemos a la luz, saquemos a relucir todos los beneficios que pueden obtener con las implementaciones de estos planes. Excelente, Ismael. Pues yo también les quiero agradecer mucho. Creo que se pusieron puntos muy importantes sobre la mesa y que en México no hay mucha documentación de cómo hacer bien las cosas, cómo hacerlas mejor, más allá de una reglamentación. Entonces, este tipo de espacios en donde podemos escuchar la experiencia de personas que lo han ejecutado, que lo han implementado, que conocen sus retos de primera mano, puede ayudar mucho al sector entero para tomar nota y para poquito a poco ir haciendo mejor las cosas, porque al final no es un tema de filantropía exclusivamente, sino es un tema de rentabilidad y de la salud del negocio, como lo explicó Fátima y como lo estuvimos
abordando durante esta conversación. Espero que les sea de utilidad a la audiencia y para mí pues resulta muy enriquecedor escucharlos. Les agradezco mucho, le agradezco a Oil and Gas la invitación y pues si les parece bien, de esta forma cerramos este panel. Muchas gracias, Ana. A nombre del comité organizador, no me queda nada más que darles las gracias a todos ustedes por su participación, por su tiempo, sobre todo, y las aportaciones tan importantes que hicieron al panel. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias. Muchas gracias.